Problemas de cejuela, se le queda a uno olvidado el micrófono, ¿cómo les parece? Pero bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Me alegra mucho tener la oportunidad de encontrarme nuevamente con ustedes desde diferentes partes de Antioquia y del país. Es realmente un placer para mí tener la oportunidad de hablar sobre lo que es la metodología de investigación en historia. Y en esta segunda clase seguramente daré algunas repeticiones de lo que trabajamos el tema de ayer, pero que vale la pena insistir. Antes que todo voy a hacer una serie de propaganda académica, y es que, por ejemplo, la Casa de Antioquia, la Casa Fiscal de Antioquia en Bogotá y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia han venido desarrollando una serie de conferencias en Bogotá que se denomina Antioqueños en la Historia de Colombia. Hoy a las 6 de la tarde de esta charla ya empieza una segunda conferencia a cargo del académico de número de la Academia Antioqueña de Historia, don Rafael Iván Toro Gutiérrez, y tratará sobre Antioquia, una provincia olvidada, motor de la independencia de Colombia. Están ustedes cordialmente invitados. Esa conferencia ya se dictó una, pero queda una pendiente que es sobre la constitución, la forma como participó Antioquia en las constituciones de Angostura y de Villa del Rosario de Cúcuta. Aprovecho para decirles que muchas personas hemos cometido dos errores imperdonables cuando hablamos de constituciones y de Colombia. Siempre les decía en la clase pasada, hablamos de la famosa Gran Colombia. La Gran Colombia nunca existió, solamente existió Colombia, como les dije la vez pasada. Y lo otro es que realmente la participación de los antioqueños en la Villa del Rosario de Cúcuta, porque muchas personas creen que la Constitución de 1821 es la Constitución de Cúcuta. No, es la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, que es una población cercana a... en ese sentido también quiero comentarles algo que es importante para que los futuros investigadores, que son ustedes en historia, hagan una identificación muy precisa sobre lo que es una buena fuente primaria para desarrollar sus trabajos de investigación. Y les voy a traer como ejemplo algunos documentos que quiero compararlos para que ustedes evalúen. No estoy hablando de la calidad literaria, sino la calidad historiográfica de los documentos. Siempre les he indicado, pues en la clase pasada, les insistía en la importancia de la bibliografía o de las fuentes en el momento que realicen un documento histórico, para diferenciarlos notablemente de lo que es una novela histórica. Por eso me atrevo a presentarles, con todo respeto, por ejemplo, el libro de William Ospina, que se llama En busca de Bolívar. Seguramente lo han leído ustedes mucho, ¿cierto? Lo han encontrado, se divulgó tremendamente por el comercio, e igualmente un libro que escribió el novelista Víctor Paz Otero, que se llama Bolívar, Delirio y Epopeya. Como les decía, leer estos libros, estos dos que les menciono, realmente es delicioso, pero como literatura, porque si ustedes abren cualquiera de los que les he mencionado, no encuentran por ningún lado una referencia bibliográfica. Es como si el autor hubiera escrito de su cabeza todo lo que dice ahí. Y eso, a nivel de historia, no es válido. A nivel de literatura es súper válido. Ambos documentos son maravillosos para leer, pero como historia dejan mucho que desear, porque uno no tiene seguridad
de lo que está planteando el autor. En ese mismo sentido, tengo dos documentos específicamente sobre Bolívar: el culto de Bolívar, del historiador venezolano Germán Carrera Damas. Y si ustedes lo abren, no solamente tienen notas al pie de la página, sino una bibliografía muy completa, capítulo por capítulo, fuentes primarias. Pero hay otro documento que paralelamente podría tener las dos tendencias, que está entre la novela y la investigación. Y es la de mi pariente lejano, Tomás Cipriano de Mosquera, ¿sí?, que es Memoria sobre Simón Bolívar. Señor, lo que ocurre es que les agradecería. Sí. En este sentido, este libro del general Tomás Cipriano de Mosquera tiene dos connotaciones completamente interesantes para poder tomarlo como referencia de fuente primaria y secundaria. Primero, fue la persona que vivió con Bolívar el proceso de independencia. Es decir, que realmente estuvo presente en todas las situaciones que él particularmente pues compartió con Bolívar. Entonces, tiene elementos importantes para considerarlo como una fuente secundaria y primaria, y además presenta unas fuentes de archivos personales que él tenía. Entonces, esa es mi principio para poder considerar para ustedes como futuros investigadores lo que es realmente un documento que sea de valor de investigación histórica. Estábamos hablando de cómo se plantea un problema y terminamos la clase pasada de esa manera. Y les decía, y les vuelvo a reiterar porque me parece fundamental en este momento, indicarles que el planteamiento del problema es el elemento, la parte fundamental de un trabajo, de un proyecto o de una tesis de investigación en la cual nosotros exponemos el asunto o la cuestión que tenemos como objeto de aclarar. Es que cuando nosotros tenemos un problema, tenemos un objeto de aclarar y queremos conocerlo. ¿Qué ocurre con ese potencial problema de conocimiento? En la metodología científica, como ya les indiqué al final de la clase anterior, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación o trabajo que ustedes quieran desarrollar. Yo me alegro mucho de que en este grupo de asistentes se encuentren muchas personas de centros de historia, de guías del patrimonio, de amantes de la historia, y por eso he querido como desarrollar estos conocimientos sobre cuál es la metodología científica que nosotros como historiadores debemos atender para desarrollar una eficiente investigación y que sea real y apropiada. En ese proyecto de investigación definimos y afinamos y estructuramos la idea central de nuestra futura investigación. Pero como les vuelvo a repetir, tenemos una pregunta: ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para un programa o un trabajo de investigación? Pues principalmente cuando encontramos que no existe respuesta en el corpus, en el mundo de investigaciones historiográficas o científicas para explicar el hecho o el fenómeno específico que queremos desarrollar. Aclaro muy bien, nosotros tenemos que tener una recopilación de investigaciones, de estudios que nos permitan aclarar lo que el problema que estamos generando. Para la formulación del problema, reitero nuevamente, debemos ir, como les decía la vez pasada, casi de perogrullo,
de lo general a lo particular. Y eso es también una manera de ir desarrollando la investigación. Siempre ocurrirá que cuando ustedes terminan una investigación, seguirán los problemas y podrán incrementarse para poder ir desarrollando de una forma más intensa esa investigación. La investigación nunca termina. De hecho, le doy un ejemplo preciso. Ya les tomaba el caso de la historia de Bolívar y no recuerdo el número, pero les cuento que pasan de 180.000 los libros escritos por Bolívar y cada vez se escriben libros sobre Bolívar. Luego la temática nunca se va a acabar. Entonces, porque siempre, como vamos de lo general a lo particular, cada vez queremos conocer un poco más sobre las características que se presentaron y vamos a encontrar de pronto fuentes que nos van a permitir llegar a aclarar nuestras dudas. Partimos de un interrogante que aparentemente engloba un problema que luego vamos abordando ordenadamente por partes. No se puede manejar de una forma desordenada. La investigación histórica es procesal, de manera lenta, pero de una manera ordenada. En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también, como les dije, también la primera parte del trabajo que ustedes quieren desarrollar, de su trabajo de investigación, lo que pretende responder es la pregunta fundamental: ¿qué es lo que voy a investigar? En definitiva, el planteamiento del problema es lo que determina, orienta, justifica en términos generales el desarrollo del proceso de investigación. Y en eso quiero ser como reiterativo. Cuando ustedes plantean un problema, ustedes lo tienen que determinar, lo tienen que orientar y lo tienen que justificar para desarrollar adecuadamente. La dimensión del tiempo, cuando volvemos a entender qué es historia, visto desde una categoría meramente analítica, es importante para nosotros los historiadores, para ustedes los investigadores, al igual que cualquier relación con otras disciplinas. Del tipo de evidencias y vestigios que nosotros tengamos, que el hombre deje, que la sociedad deje, el historiador, de una forma heurística, que ustedes ya entienden, nos define los métodos y su diálogo interdisciplinar, todo ello dependiendo del tiempo en que se vive. Se plantean las representaciones y se desarrollan sus enfoques y ofrecen sus hipótesis. Voy a hablar un poco más adelante porque nosotros los historiadores trabajamos hoy con asuntos del pasado. Los de hoy son muy diferentes del pasado. El historiador y el tiempo tienen relaciones completamente diferentes. El discurso o las estructuras en la historia lo hace el investigador en el presente. Acá, actualmente, yo estoy haciendo mi investigación sobre un tema cualquiera. En cambio, el tiempo que escoge es el pretérito, es algo que ya pasó. Lo que logra el investigador en historia, al centrar la mirada en el pasado desde el presente, es una construcción intertextual. Y quiero precisar esto porque es importante definir algo que de pronto ustedes no lo han analizado de una forma intensa. Y es que, como les decía, nosotros estamos investigando hoy en el 2022, y aclaro para todos muchos que dicen 2022 está mal dicho gramaticalmente, tiene que decir 2022, 2022 es un anglicismo. Entonces les decía que
que cuando el historiador está trabajando hoy un tema del pasado, ¿sí? Entonces tiene que entender que las características de hoy son completamente diferentes de lo que se vivió. Por ejemplo, y nosotros queremos hacer un análisis sobre lo que ocurrió en la independencia, pues nosotros en este momento estamos en el 2022 y tenemos y sabemos que ir de Medellín a Bogotá en avión son 30 minutos, o de Medellín a Cartagena 1 hora, o de Medellín hacia Caracas son cerca de 3 horas o 2 horas, ¿sí? O de Medellín hacia Quito son cerca de 2 horas. En la época de la independencia no había las condiciones de transporte que nosotros teníamos. Entonces, la mirada de ese pasado tiene que ser contextual con esas características. Algunos historiadores como Page, que recuerdo que es Page, señalan que la historia, bajo la supuesta influencia del historicismo, y aclaro que el historicismo es una tendencia intelectual o método de conocimiento que sostiene que la naturaleza de las personas y de sus trabajos y de sus obras y de sus actos solo es comprensible si se considera a estos como parte integrante de un proceso histórico continuo. Entonces, de acuerdo a Pace, señala que la historia, bajo esa influencia de ese historicismo, incluye la realidad histórica, es decir, hechos y acontecimientos, personajes, hechos y acontecimientos, tal como estos objetivamente acaecieron, y también el conocimiento histórico, o sea, la ciencia que pretendemos develar, tiene que tener ese elemento, que esos hechos y acontecimientos se deben analizar de una manera objetiva. Nosotros, los historiadores, somos una especie de los historiadores, y especialmente los que investigamos en historia, somos unos traductores de lo que ocurrió en el pasado para presentarlo hoy. Esta labor generalmente la desarrollamos desde instituciones públicas o universitarias o de manera independiente. Y los historiadores tenemos un objeto de estudio que son, primero que todo, los hechos y procesos. Siempre les hablé que la historia es una ciencia que trabaja, además de los hechos, los procesos. No se fija tanto en las fechas, en los personajes, pero porque esos son aleatorios. Lo que se necesita es el proceso que ocurrió. Por ejemplo, el proceso de la independencia de la Nueva Granada o de Colombia fue un proceso que arrancó aproximadamente en 1800, terminó en 1830, 30 años, muy complicados. Otros historiadores piensan que el proceso de la independencia de Colombia arrancó en 1886 aproximadamente con la Revolución de los Comuneros, que fue un inicio, y terminó en 1830 con la separación de la Colombia y que en las 3 regiones que como quedó Venezuela, la Nueva Granada en ese momento y Ecuador. Esos hechos y procesos, entonces, de siempre hay una participación del hombre. Un segundo punto del objeto de estudio es que es una actividad que hay que investigar, y un tercero, un método de trabajo que organizamos dependiendo del problema, no solamente del problema, sino del tema o la pregunta de investigación. En este sentido, la historia tiene un carácter mucho más empírico que otras ciencias. Está basado básicamente
en lo que es la experiencia personal, más que en lo teórico. Es decir, cuando nosotros hacemos investigación histórica, no estamos haciendo como las ciencias duras, con ensayos de prueba y error, sino que ya ocurrieron esos hechos y nos vamos a las fuentes primarias, especialmente para poder desarrollar y aclarar qué fue lo que ocurrió específicamente. En ese sentido, en términos genéricos, la investigación, para que ustedes tengan una precisión, es un proceso ideal que puede incluir los siguientes instantes o los siguientes momentos o los siguientes particularidades. Primero, que debemos formular o partir de la formulación de un problema que sea interesante. Señores futuros investigadores, los problemas que nosotros vamos a desarrollar en investigación histórica tiene que ser interesante, que llame la atención y que sea útil para la investigación histórica y para la comunidad donde ustedes están viviendo y la sociedad en general. Además de eso, para poder desarrollar ese problema, después de haberlo formulado, tenemos que ubicarnos en una metodología, en un método pertinente para explicar o dar respuesta al problema que les hemos planteado, que nos hemos planteado nosotros. Y por método, le debo precisar que es la aproximación de orden necesariamente epistemológico, es decir, de comprensión, que se entrelaza con la misma lógica del pensar científico. En otras palabras, el método es la parte operativa de una investigación y la metodología como el terreno instrumental de esa investigación. Espero que esto sea muy claro para ustedes, para que si tienen inquietudes me la vayan formulando al final de la clase. Como les dije, ya hemos hecho esa estrategia de que en los últimos 20 minutos o 15 minutos podemos resolver algunas inquietudes de ustedes, o de una forma particular, si me lo mandan por el chat, con mucho gusto les aclararé las inquietudes que ustedes tengan. Pero un tercer punto dentro de esta formulación del problema es la escogencia del objeto de estudio que nos permita, primero, rastrear y, segundo, precisar la información pertinente. La investigación, ¿qué significa? Primero, cuando ustedes hacen investigación, lo que hacen es, ante todo, indagar, pero también averiguar, relacionar, contrastar. Ojo con eso. Ustedes, cuando hacen una investigación, nunca pueden utilizar solamente una fuente para poder desarrollar su trabajo. Si no hay contrastación, es muy difícil que su documento sea valedero. Eso también puede ser relativo en algunas circunstancias, porque si solamente hay una fuente, pues nos tocará clarificar esa situación. Pero vale la pena contrastar todos los documentos, hacerlos hablar, como dicen los historiadores. Pero también tenemos que verificarlos. No necesariamente, y en ese caso me vuelvo y me coloco en el caso del pariente de Tomás Cipriano, cuando habla de memoria sobre Simón Bolívar, porque muchas cosas que dice ahí yo las debo verificar con otras fuentes para comprobar con los métodos propuestos que yo tengo las evidencias empíricas escogidas por este señor cuando realizó ese libro. Finalmente, con esos elementos vamos a tener el resultado final, que no es más que una respuesta lógica y coherente al problema que planteamos. Investigar definitivamente es un arte. Y es un arte que representa la historia que nos lleva a una multiplicidad de conocimiento. Y a primero, por una característica individual,
Segundo, por la diversidad de sus enfoques. Y tercero, porque sencillamente miramos espacios y tiempos distintos sobre el pasado y el presente. Las preocupaciones sobre el tiempo, entonces, son tridimensionales. Tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro. Pero ahí les coloqué 3 elementos y solamente estábamos hablando del presente y del pasado, ¿sí? Pero es que el futuro, con la investigación histórica, nos permite, no es que vayamos a coger la bolita mágica y decir, ya, caramba, el país, si hace, o el gobierno nacional, si desarrolla tales propuestas económicas, culturales, políticas, vamos a tener unas condiciones maravillosas. No, lo que les permite al historiador, con el análisis del pasado puesto en presente, es evitar que esa serie de situaciones que se vivieron en el pasado, analizadas en la forma como les he indicado, no se desarrollen de manera continuada en un futuro cercano. La historia, como información o investigación, nos motiva a la creación de ensayos, de trabajos, de escritos que nos ofrecen una excelente comprensión del pasado. Las interpretaciones definitivamente se caracterizan por ser meramente individuales, pero también son diversas. Pero siempre deben tener sentido y coherencia. Eso es para mí muy importante que ustedes lo tengan. Una interpretación la hacen ustedes como investigadores de manera individual. Y también lo pueden hacer de manera conjunta, diversa, pero deben tener sentido y coherencia. Lo individual lo explicamos porque se puede presentar una subjetividad en el ser humano, en el ser social, y la diversidad porque es la apropiación y creación del conocimiento que es abierta indistintamente en los niveles de formación. Su multiplicidad permite comprender la pluralidad del conocimiento histórico y la existencia de diversos perfiles en los historiadores. Hay historiadores que pueden ser empiristas o racionalistas, según la posición metodológica y teórica que asuman. Por eso es importante que ustedes vayan definiendo muy bien cuál es la metodología que van a aplicar y cuál es la teoría que también van a desarrollar para que sus trabajos sean mucho más claros. La historia definitivamente es mucho más que memoria. Pues cuando empecé a estudiar historia yo tenía un susto impresionante, porque decía, caramba, y es curioso, cada vez que uno se acerca a un amigo y le pregunta a Luis, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, estudiando historia. Ay, ¿verdad que eres historiador? ¿Oíste? ¿Y cuándo fue que el caso y le colocan un evento que ocurrió en el medioevo? Y la historia es tan amplia que uno se especializa porque definitivamente no tiene la capacidad para poder desarrollar toda una información sobre esta temática. Por eso uno tiene que especializarse. Y ustedes, como interesados en la historia local, seguramente se van a especializar en su municipio. Y en el municipio van a tener diferentes alternativas de construir un discurso histórico y de descubrir hechos pasados que se presenten en su municipio. Entonces, hay una... si ustedes hacen... perdónenme en este momento que quería hacer una aclaración, porque cuando les decía que la historia es más que memoria y que el historiador es más un constructor del discurso histórico que un descubridor de hechos pasados.
Yo me, me quería referir a que hace poco, pues en el trabajo de maestría que realicé en la Universidad de Antioquia, eh, realicé una evaluación de lo que es los escritos de historia hechos por antioqueños en Antioquia, no solamente por antioqueños, sino por extranjeros y nacionales, y me di cuenta que entre 1950 y 2050 años aproximadamente, se escribieron alrededor de 2.600 libros sobre diferentes temas en historia. Yo esperaba que, como les he dicho, la historia tiene diferentes tendencias que aparecen de la historia social y se ramifican en diferentes tendencias historiográficas. Y el total de tendencias que se trabajaron en el departamento de Antioquia en esa temporalidad, 1950-2000 aproximadamente, fueron de cerca de 27 tendencias. Y yo creía que la historia que más habían trabajado los antioqueños era la historia local y regional. Todo el mundo sabe las características del antioqueño, que es amante de su tierra, y esperaba encontrar mucha información sobre documentos en esta tendencia. Y realmente el conocimiento fue muy curioso. La tendencia que más se habló durante esa época fue historia económica, seguida de la biografía y de la historia cultural, pero la historia regional empezó a desarrollarse mucho después. De hecho, quiero hacerles una precisión muy interesante. En la investigación histórica en Antioquia, prácticamente arrancó en 1905 con la Academia Antioqueña de Historia, cuando empezó a imprimir su revista Repertorio Histórico. En ese momento uno analiza 3 tiempos, estoy hablando desde 1950 a 2000, 3 tiempos muy curiosos, muy interesantes. Primero, la época en donde la Academia Antioqueña de Historia era la que dominaba en la información historiográfica departamental. Pero después, a partir de 1964 aproximadamente, empezaron a venir algunos historiadores que trabajaron, que estudiaron en el exterior, porque en esa época no había departamentos de historia en ninguna universidad del país, y cambió toda la metodología para hacer investigación histórica. Antes era una investigación de tipo académico y era muy diferente a lo que se presenta en este momento. En 1964 inicia con Jaime Jaramillo Uribe y con otros historiadores formados especialmente en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en Estados Unidos, un nuevo discurso histórico. Y eso se modifica en 1974, cuando ya aparecen los departamentos de historia aquí en Medellín, en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional Seccional Medellín. Entonces hay 3 etapas en donde cambia el discurso histórico en el departamento de Antioquia. Que les decía que era mucho más académico, viene después uno con una metodología mucho más basada en la ciencia histórica, en el método científico, y ya con la presencia de las universidades cambia sustantivamente la manera de hacer historia. A partir del 74, y no exactamente del 74, sino más o menos del 83, porque
En el 74 empiezan los primeros estudiantes de historia de la Antioquia, la Nacional, seccional Medellín, y empieza a interesarse a través de las tesis de grado sobre algunos temas como la historia regional y local. Pero todavía el avance en la historia local y regional es muy pobre. Así pues que ustedes como vigías del patrimonio, como miembros de centros de historia, tienen un caudal impresionante para poder desarrollar una excelente investigación que va a ser de interés no solamente para el departamento, sino para el país y para el mundo. En tal sentido, ustedes como historiadores o como investigadores o como amantes de la historia adquieren dos perfiles. Uno, relación sentido pedagógico de su porque es les agradecería que apagaran el micrófono. En lo social, porque en parte su creación depende del aprendizaje obtenido a la luz de la situación social del tiempo presente. Y les voy a repetir muy bien esto porque es que la historia tiene esa función social, ¿cierto? Y ustedes, con las características que estamos viviendo en el tiempo presente, podrían en determinado momento afectar un análisis objetivo de lo que ocurrió en un pretérito. En lo pedagógico se relaciona con el conocimiento de lo que se tiene. Este conocimiento resulta de un proceso no solamente individual de ustedes, sino que también depende de su interacción con el entorno. Esto lo digo de manera muy precisa porque cuando uno hace investigación local o regional, este proceso es fundamental, lo individual y la interacción con el entorno. Ustedes deben tener ese conocimiento muy importante para poder desarrollar esa investigación. Quiero aclararles, por ejemplo, para ustedes como historiadores en los municipios, como investigadores de los temas en los municipios, tienen la oportunidad no solamente de acercarse a las comunidades para hacer también historia oral, porque a través de esa historia oral podrán tener oportunidad de enterarse de muchos aspectos que sucedieron en sus municipios. Pero ojo, cuando se hace historia oral, investigación oral, es importante confrontar. No se puede manejar una sola fuente. Hay que hablar con varias personas para poder concretar el tema específico que uno está investigando. Porque acuérdense de la teoría del ruido. No sé si la han escuchado ustedes. Yo le digo a Luis Fernando Acevedo, que lo veo aquí en el... vea, Luis Fernando, en el municipio de Ablaquí ocurrió esta situación con los recursos naturales porque están talando esto y esto, ¿sí? Pero Luis Fernando va y le cuenta eso a otra persona y entonces puede colocar su planteamiento personal. Puede que me haya modificado mi planteamiento. Y así, al que le contó Luis Fernando le va a contar a otra persona. Entonces, hay una alteración del proceso que hemos conocido. Entonces, eso hay que confrontarse. Vale la pena notar que existen historiadores autodidactas que son tradicionales y también profesionales e investigadores con diferentes edades y niveles de formación académica. Algunos desarrollan interpretaciones empíricas y descriptivas. Ahí es donde uno tiene como que tener mucho cuidado. Ojo, porque uno generalmente como historiador, si empieza a generar empirismo, y vuelvo y voy al caso
Tomás Cipriano de Mosquera, con su memoria sobre Simón Bolívar, aquí escribió su posición sobre el proceso de independencia entre 1810 y 1820. Entonces, no porque don Tomás Cipriano haya estado todo el tiempo con Simón Bolívar en esos recorridos guerreros, esté diciendo exactamente o describiendo todo con exactitud. Yo tengo que confrontarlo. Otras interpretaciones empíricas y descriptivas que se hacen en labores de enseñanza es a partir de la transmisión o creación del conocimiento. Y otros historiadores prefieren fundamental un perfil epistemológico que cuando estoy hablando de esa parte me refiero a los fundamentos y métodos que se utilizan donde se apasionan por la crítica teórica y la metodológica y por interpretaciones o explicaciones un tanto analíticas y descriptivas. Todos escogen caminos distintos de creación y formación a partir de los intereses particulares conceptuales sobre sus temas de investigación. Por eso, como les estoy diciendo, les reitero, es que esta labor de la metodología es un poquito cansona porque definitivamente hay que reiterar que la investigación cuando se hace tiene que hacerse como los médicos, con asepsia, ¿cierto? Porque yo puedo tender a plantear mi posición ideológica y yo puedo plantear eso, pero cambio de pronto la realidad histórica que se presentó. Nosotros apenas somos unos traductores de lo que ocurrió en el pasado para presentarlo con asepsia en el futuro, en el presente. En términos historiográficos, como les comenté, la historia se constituyó como ciencia y como disciplina en el siglo XIX, pero empezó realmente desde el siglo XVIII, cuando ya los historiadores empezaron a aplicar el método científico. Acuérdense de todo ese proceso que les mencioné, desde Heródoto hasta la parte de historia de los santos, hasta cuando ya aparece el método científico y cuando ya viene la teoría de los anales con una mayor rigurosidad de la aplicación del método científico. El éxito de la profesionalización en historia en el ámbito universitario que se desarrolló a partir de 1974 se debió a que pudieron definirse ciertos principios metodológicos que permitieron que la investigación histórica fuera un poco más importante. Debo clarificar que para este tipo de investigación el relato literario y la erudición fueron necesarios. Cuando ustedes hacen un trabajo de investigación es importantísimo que tengan unas buenas bases literarias. Apóyense en personas que tengan conocimientos sobre la escritura y sobre la manera literaria de redactar sus documentos, que sean eruditos. Hay muchos documentos que son realmente un ladrillo y que después de pasar unas 20 páginas es difícil de entenderlos. Nosotros como historiadores tenemos que darnos a nuestro público para que entiendan de manera adecuada los procesos históricos que ocurrieron. En el siglo XX, la importancia de la historia se dio por la problematización que ofrecen los historiadores sobre los actores históricos y su pasado. Pero en ese momento, en el siglo XX, recientemente, ya llevamos 22 años después del siglo XX,
los actores históricos tuvieron una influencia socioeconómica bastante fuerte, pero también por la absolutización de la metodología y la dogmatización de la teoría. Y en eso sí soy pesado para poder explicar esto, excúseme, pero hay que decirlo. La historia es susceptible de la ideologización, qué vergüenza con ustedes, o de la politización. Y en ese momento tenemos que tener cuidado. Nosotros a veces estamos sujetos a idealizar, a ideologizar, ¿qué vaina con esa palabra? Ideologizar, ¿sí? Un tema cualquiera. Y eso no puede ocurrir en las investigaciones históricas. Nosotros somos, como les decía, asépticos para decir exclusivamente la verdad. Pero la verdad, ahora que llego a ese punto, la verdad existe. Es que en ciencias sociales tenemos una variedad de conceptos. Por eso es lo interesante y lo hermoso de las ciencias sociales, que podemos tener diferentes posiciones, pero no nos atacamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, planteamos nuestras ideas, pero sin meterle ninguna situación particular nuestras ideas o nuestra política, porque eso está por fuera de la investigación histórica. Es posible que quienes historian o hacen investigación histórica sobre ciertos acontecimientos, sobre ciertas personalidades, sobre ciertos estados, sobre ciertos procesos, tengan ese propósito y están interesados en tratar las relaciones de poder. En eso sí quiero ser muy preciso. Nosotros como investigadores en historia no aceptamos tener un propósito para afectar una u otra persona, sino para revelar qué ocurrió de la forma más aséptica. Por eso tenemos que confrontar. Por eso tenemos que analizar diferentes espacios que nos indiquen qué fue lo que realmente ocurrió para poderlo presentar a nuestros lectores. Historiar implica entonces hacernos una serie de preguntas para poder resolver los problemas que nos plantean esas preguntas. No solo desde la posición y responsabilidad como intérpretes del pasado. Esa es la palabra precisa para este momento. Nosotros somos intérpretes del pasado. Les doy un ejemplo preciso. Si ustedes tienen una novela en inglés y alguien la traduce, pueden modificar la interpretación de lo que quería decir el autor original. Y eso es preocupante. Ustedes como investigadores son intérpretes del pasado de su municipio y ofrecen eso en un discurso, en un trabajo. Pero también tienen que tener la valoración ética de las posturas. La historia en el campo universitario o educacional tradicionalmente es una disciplina de carácter investigativo. Ustedes por eso, si estudian historia, siempre van a salir como investigadores o como profesores. Es muy difícil, es muy poco los investigadores que entran a planificación en empresas, pero la función de un historiador es la investigación. Esta se logra a través de esa formación escolarizada orientada a crear una fundamentación inspirada en el conocimiento histórico que se transmite a través de este tipo de clases como las que estoy haciendo. Por eso, la Academia Antioqueña de Historia considera importante que ustedes se capaciten en esta temática. Es un poquito complicadita, no lo niego,
pero es necesario que ustedes tengan estas bases metodológicas, teóricas, para que cuando ustedes escriban algo, sientan esa responsabilidad de lo que van a transmitir a sus lectores. Y necesariamente el conocimiento histórico que ustedes van a obtener lo hacen a través, como les decía, de estas clases que pueden ser magistrales o sencillas, pero también de la lectura continuada de libros y de análisis de resultados de diferentes tipos de investigación. Entonces, si ustedes quieren ser investigadores, por favor, asistan a clases que les permitan tener un conocimiento sobre estas temáticas y específicamente empiecen a aprovechar su tiempo leyendo libros de texto. El historiador, sobre todo, es un ratón de biblioteca. Y si ustedes, señores, como historiadores, no tienen el rendimiento de leer por lo menos un libro al mes, estamos perdiendo el tiempo. Las personas que se dedican a investigación histórica tienen por lo menos que estar leyendo constantemente libros relacionados con la temática que van a desarrollar, porque ahí es donde resultan las preguntas, ahí es donde también pueden llegar los resultados de su investigación, a la adquisición y consolidación de ciertas bases o herramientas disciplinarias en teoría, en método, en historiografía, y a la apropiación y desarrollo de ejercicios de indagación con resultados escritos de diferentes tipos, ensayos, artículos, ponencias, monografías o informes. Esas es más o menos las características, que debe tener un investigador, el método que deben aplicar. Actualmente, la formación investigativa se logra, pues no quiero asustar, pero es que la mayor parte de formación investigativa se hace a nivel de posgrado, pero no es que quiera decir que estudiantes de bachillerato, estudiantes de universidad, no puedan hacer ese tipo de investigación, pero es que está mal dado para niveles de posgrado porque tiene una capacitación mucho más intensa en las metodologías que les he mencionado. Pero ustedes ya empiezan a tener esas herramientas que les permite indagar con mayor precisión qué es lo que se tiene que trabajar en los temas que les interesen. Los programas de maestría y doctorado en su conjunto acreditan el perfil para una investigación, un investigador especializado en historia, por ejemplo, pero eso no es camisa de fuerza para decir que nosotros, que no tengamos ningún título de eso, no podamos hacer investigación. No. Es lógico, es obligación para ellos que desarrollen esos niveles, pero nosotros como estudiantes de historia, como estudiantes de otras temáticas, como amantes de la historia, no podemos quedarnos atrás para poder realizar nuestros trabajos sin una metodología, sin la aplicación de una teoría, sin la aplicación de un método, sin la indagación historiográfica adecuada. No antes podemos hablar de que, de otra manera, no hay un investigador acreditado para hacer atender esa disciplina histórica. No es por incomodarlos ni nada de eso, pero todo investigador, así sea académico, tiene que tener esas bases para poder desarrollar su investigación particular. Entonces, ya entramos en lo que es la elaboración o planteamiento de un problema específico. Desde el inicio de esta charla, les he reiterado que la ciencia puede considerarse, ante todo, como una actividad social, la cual está específicamente ligada a la búsqueda y obtención de conocimientos. Esta condición social que tienen todos ustedes, todos nosotros, todos los seres humanos, esta condición de la ciencia
se evidencia específicamente en el instante en que nosotros, como investigadores, iniciamos nuestro trabajo. Es decir, cuando decido yo qué voy a investigar. Y además, ¿por qué? Es que yo no voy a investigar porque sin alguna razón. Yo debo tener alguna razón para investigar. ¿Por qué voy a hacer esta investigación? Debe ser simple. Suena perogrullo, pero hay que indicarlo. En ese instante, cuando nosotros ya hemos definido qué es lo que vamos a investigar, puedo expresar a nivel particular mis preocupaciones, los hábitos, mis intereses, mis inquietudes, qué me mueve como individuo en mi vida social, en mi vida local, en mi vida regional para investigar un tema determinado. Hay muchas formas en las que puedo pensar sobre un determinado problema de investigación. Una es por nuestra relación o contacto de estudio o trabajo con un municipio. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de hacer una investigación sobre su municipio. Entonces ya tienen un determinado problema de investigación, una relación, de contacto con ese tema. ¿Sí? Pero también lo pueden tener con su institución educativa, con una empresa, con una sociedad, con el centro de historia del municipio, con los vigías del patrimonio, en donde pensamos que es necesario y conveniente aclarar algunos puntos de vista personales o corporativos. Aquí anoto esas dos circunstancias. La investigación que yo voy a desarrollar tiene una connotación personal, pero también corporativa, que puede ser de interés para el historiador, el investigador, de manera individual, o como para el municipio, o como para la región, o como para el país. Estos puntos de vista pueden ser de índole teórica o práctica, y cualquiera de ellos que nos permita resolver una inquietud tenemos que desarrollarlos. Ahora, mi pregunta que les hago a ustedes para que la reflexionen y la tengan en cuenta para la próxima clase y me la pueden indicar a través de sus correos es: ¿cómo puedo lograr una adecuada formulación del problema de investigación en un campo específico determinado? Y les hago otra pregunta en segundo término. ¿Cuál va a ser el nivel de investigación que quiero desarrollar? ¿Lo voy a hacer a manera exploratoria? ¿Lo voy a hacer de manera descriptiva? ¿O lo voy a hacer de manera explicativa? Esos son niveles de investigación que desarrollaremos. Pero siempre vamos a arrancar. Si, por ejemplo, queremos hacer una investigación sobre el municipio de aquí, por decir algo, inicialmente debemos empezar por una exploración. Y eso va a generar un informe. Después va a haber una descripción. Y eso va a generar un informe. Y después podemos hacer una explicación. Y eso va a generar un informe. Por ello, antes de escribir el planteamiento del problema, ya les había dicho en la clase anterior, se requieren diferentes fases. Y ahí ya voy entrando en materia que vamos a concluir seguramente en la próxima clase. Y es la identificación del problema. Escúchenme, pero yo tengo que reiterar muchísimo esta parte a ustedes como futuros investigadores en sus correspondientes municipios. Tienen que identificar claramente el problema. Segundo, tienen que contextualizarlo, y a eso me referiré de una forma mucho más detallada a partir de ahora. Y luego delimitarlo, ¿sí? Y finalmente justificarlo, y finalmente plantear mi formulación.
antes de iniciar mi proceso de investigación, igualmente debo definir cuál es el nivel que voy a trabajar. Ya les había dicho, mi investigación va a ser de tipo exploratorio, y es que es importante repetirlo. Y si ya he avanzado en un primer de investigación, esta puede ser de nivel descriptivo. Y finalmente, si ya he pasado este segundo nivel, mi trabajo se ubica en el orden de la explicación. No olviden que al terminar ustedes una investigación cualquiera, siempre se pasará a un nivel diferente, pues las preguntas nuevamente aparecerán. Cuando usted hace una investigación, nunca la termina. Siempre va a aparecer una nueva pregunta o varias preguntas. Eso depende de la temática que quieran deseen trabajar. Luego de formular un problema de investigación, de haberlo identificado adecuadamente y de contextualizarlo, le deben realizar una muy buena delimitación mediante la formulación de un marco teórico, un sencillo y adecuado diseño que sea muy concreto. Con la formulación de nuestro marco teórico, he dicho, escúcheme lo que les voy a decir, he planteado varias ideas, así pues que por favor apunten sus inquietudes y nuevamente reitero, con mucho gusto los atenderé si tienen inquietudes sobre lo que les he venido planteando. Con la formulación de nuestro marco teórico, obtendremos algunos indicadores y con el diseño tendremos que aplicar una serie de técnicas de recolección de datos para procesarlos, analizarlos y llegar a algunas conclusiones y a la síntesis general. Aquí, en lo que les acabo de decir, está el desarrollo adecuado de una investigación mediante esa serie de técnicas de recolección de datos. Es que lo fundamental a ustedes, después de haber tenido esa idea de investigación, es empezar a recolectar datos, porque yo no soy el que tengo la verdad revelada, y tenemos que procesarlos y analizarlos y llegar a conclusiones. Yo les voy a contar una anécdota en historia que me ocurrió a mí como ingeniero. Empecé a estudiar historia en la Universidad de Antioquia, el pregrado, y uno como ingeniero es muy pragmático y responde exactamente lo que en Historia de Colombia 1, con un excelente profesor que teníamos, el primer examen fueron 25 preguntas y yo había estudiado suficientemente. Entonces respondí rápidamente y me fui feliz porque no solamente salí de primero, sino que me sentía muy contento porque consideré que las respuestas habían sido exactas. Cuando llegó la calificación, la situación fue extremadamente dura. Yo no me imaginé que me fueran a dar esa calificación tan negativa. Y sí recuerdo que cuando terminé, vi a mis compañeros que ya habían desarrollado ya en historia en el departamento, y escribían y escribían y escribían y escribían. Y la cantidad de hojas que utilizaban era bárbara. Y yo respondí pragmáticamente. Entonces, cuando me acerqué al profesor y le pregunté, profesor, qué pena con usted, pero no estoy de acuerdo con la calificación. Yo creo que respondí satisfactoriamente las preguntas. Dijo, ¿verdad? Veamos. Y empezó a analizar y me dijo, esta pregunta
Eh, la fecha, por decir algo, del Congreso de Angostura, yo la había colocado. Dijo, qué bien, hombre, y está perfecta la respuesta. ¿Y quién le dijo eso a usted? Dije, sí, profesor, lo leí en el libro que usted me dijo. ¿Y quién escribió el libro? Fulanito de tal. ¿Y por qué no lo referenció? Es decir, todo historiador no tiene la verdad revelada. Lo que quiero decirles es que cuando ustedes escriban, siempre tienen que tener bases para poder escribir sus documentos. Ustedes no van a escribir porque les gustó escribir. Eso ya pasa a ser literatura. Y nosotros nos diferenciamos mucho de la literatura respecto a la investigación histórica. El proceso de investigación, los resultados finales de una investigación, se obtiene luego de experimentar diferentes fases: la interacción, la comparación, el diálogo, elementos, todos esos tres que son clave en el proceso. Debe haber una interacción, debo comparar y debo dialogar. Es decir, a los documentos o a los elementos que yo voy a utilizar para desarrollar una investigación los debo hacer hablar, pero me tengo que referir por educación a ellos, ¿sí? Porque no los escribí yo, sino los escribió otro señor, y seguramente él tendrá bases para poder escribir eso. También debo utilizar documentos que, como les decía, deben tener las referencias bibliográficas adecuadas. No utilicen documentación que no tengan bibliografía. Esos elementos ya corresponden a la novela histórica, y la novela histórica es muy diferente de una investigación histórica. Los documentos o reportes preliminares los debo analizar y evaluar constantemente. Eso es todo estudiante, todo historiador y finalmente toda persona que se interese por la historia no solamente tiene que escribir ese texto, sino presentarlo en lo posible a un par académico para que lo avale. Esa sería la herramienta adecuada para que su investigación sea válida. De resto, caemos en el error de que nuestro documento no sea de interés histórico. Es necesario para ello establecer un diálogo que nos permita mejorar la calidad del enfoque y de la interpretación de nuestros documentos. El espacio ideal lo constituyen los seminarios de investigación. Yo les sugiero a ustedes que asistan a muchos seminarios de investigación que les van a permitir enriquecer su conocimiento sobre el tema que están trabajando. El investigador nunca puede trabajar de manera independiente sin apoyarse en un conocimiento científico de otras personas. Es necesario tener un asesor. Puede ser de orientación metodológica o teórica, en algunos casos de ayuda práctica para la creación de esa base empírica e incluso de motivación psicológica para que los animen a ustedes a desarrollar un adecuado documento. Sí, nosotros podemos escribir lo que queramos, pero si queremos hacer investigación, tenemos que apoyarnos en otras personas. Vuelvo y reitero, voy a hacer canción con eso. Diferenciemos muy bien la investigación histórica de los escritos literarios y de la novela histórica. Ese tipo de trabajo es interesantísimo, es llamativo, es delicioso para leer. ¿Quién no ha dicho? Si ustedes leyeron el libro escrito por William Ospina,
sobre En Busca de Bolívar. ¿Quién no lo disfrutó? Es deliciosa su forma de escritura, pero como investigación histórica deja mucho que desear. Literariamente tiene un valor maravilloso. Como investigación no quiero expresar mi posición por respeto. Indistintamente, todo proceso de investigación finaliza con la elaboración de un documento. Y miento. Aquí sí tengo que aclarar muy bien. Aclaro que no dije mentiras. Cuando dije todo proceso de investigación finaliza con la elaboración de un documento. Sí, pero el proceso continúa. ¿Sí? Entonces podrán presentarse otra serie de preguntas, como les decía, y empezar una investigación adicional. Al analizar los resultados, encontramos que tradicionalmente en las ciencias sociales, donde hace parte de la historia, se pretende desarrollar enfoques o explicaciones causales. Las preguntas ¿qué y por qué orientan al análisis cualitativo y obligan a la contextualización del objeto de estudio? El análisis de los factores relevantes o de las circunstancias externas les permite la contextualización, que a su vez ofrece cierta historicidad explicativa sobre el objeto de estudio. Ese contexto, sin una base empírica que permita su demostración o verificación, no es válido. Eso es lo que he venido como reiterándolo de manera muy intensa. El contexto sin una base empírica que permita una demostración o verificación no es válido. En otros términos, se trata de construir y analizar el contexto histórico del objeto de estudio, es decir, los actores, las estructuras, los hechos, los procesos, son elementos que yo estoy analizando a partir de fuentes fidedignas y originales que puedan ser verificables. Eso es hermosísimo para el investigador. El que escucha eso es vocato di cardinale, como dicen. Es decir, todo objeto de estudio tiene actores, tiene estructuras, tiene hechos, tiene procesos, tiene elementos, pero siempre a partir de fuentes fidedignas y originales que yo, como investigador, lo pueda verificar. Esta fase, si bien es prácticamente empírica, requiere de ordenamiento y claridad conceptual. Por eso, queridos amigos, les estoy diciendo a ustedes que cuando ustedes estén haciendo un trabajo de investigación, se apoyen, no trabajen independientemente. La independencia no da para este tipo de investigaciones. Ustedes tienen que ayudarse con el comentario de otros pares que les permitan dar una claridad conceptual. El uso de aparatos o herramientas analíticas indudablemente les van a enriquecer el enfoque o les van a ayudar a ordenar la base empírica del contexto del objeto de estudio. Hay una diferencia fundamental con las ciencias naturales que observan la realidad del fenómeno para explicar su funcionamiento o dinámica. En cambio, nosotros los historiadores propendemos por una comprensión o interpretación sobre ciertos hechos, procesos o fenómenos históricos. Esto es maravilloso realmente, que quiero como reiterarlo, porque sin excluir la intención de explicar, que nosotros queremos es explicar a partir del propósito de dar cuenta de la causalidad o unicidad del fenómeno, aunque este sea provisional o temporal. Esa es la función del investigador en historia. La
intencionalidad cambia según el proyecto. Pues algunos queremos describir, básicamente. Otros querrán analizar y otros sencillamente estudiar el fenómeno. Esos son diferentes estadios, etapas de un proceso de investigación. Estas variables implican a ustedes a preguntarse cómo investigamos a los historiadores. Es decir, ¿cuál es el proceso real de la investigación? Investigar induce a participar en un proceso complejo de actividades. Algunas son transversales, otras son periódicas o cíclicas, otras son puntuales o únicas para ciertos momentos. Por eso existen diferentes formas de comprender la dinámica y el proceso investigativo de un historiador, el cual se puede observar de manera casi circular. Es decir, usted empieza un proceso, llega hasta su punto inicial y continúa realizando y atendiendo el problema que se le presentó. Digamos que el punto de partida que les he manifestado a ustedes es un problema de investigación, el cual identificamos a partir de la indagación preliminar de uno o varios temas con el ejercicio de una lectura crítica sobre los presupuestos teóricos, sobre los presupuestos metodológicos, sobre los presupuestos temáticos de estudios previos. Siempre tendremos esa serie de análisis basados en una lectura crítica de diferentes documentos. En este ejercicio estamos identificando definitivamente cuál es la base de esta investigación, que es la relación historiografía. Cuando estoy hablando de historiografía, estoy hablando de todo el conjunto de textos que yo tengo para poder desarrollar mi investigación, de la documentación, de la información primaria, secundaria, oral, que necesito para analizar mi problema, aplicándole un método y una teoría. La crítica requiere de una técnica y esa es la forma como vamos a desarrollar los diferentes de trabajo de investigación que si ustedes quieren, si ustedes tienen algún proyecto, con mucho gusto los podré asesorar a través de la Academia Antioqueña de Historia. Existe para el caso de los documentos históricos ese proceso, pero también para analizar los presupuestos teóricos y metodológicos de las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias no solamente son elementos importantes, pero no son fundamentales para un trabajo de investigación. Solamente se usa cuando ya la fuente primaria no existe. Pero como investigador yo tengo fuentes primarias, que son las que ocurrieron realmente, fuentes secundarias, los que trabajaron sobre esas fuentes primarias, y otro tipo de fuentes como la fuente oral. Pensemos que se trata de una lectura crítica de carácter disciplinar y que requerimos de ciertas técnicas de análisis. Esta preocupación principal lo haremos en un tiempo récord, pero en este mes, no sé cómo vamos a desarrollarlo, pero espero con este tipo de charlas que ustedes queden suficientemente entendidos con lo que les he tratado de explicar, aunque puede ser en determinado momento un poquito pesado, como les he dicho. Hay que ser curioso, ustedes como investigadores tienen que ser curiosos e insistir indudablemente en la indagación bibliográfica y también en la información de campo. Los que están en los municipios tienen que ir a las veredas para preguntar, para poder lograr fijar la pregunta correcta que quieren hacer en su programa de investigación. La generalidad se debe evitar, ustedes no pueden ser generales, tienen que ser precisos, tener una pregunta correcta. En cambio, si logran
la precisión en la pregunta, van a tener un gran éxito en el desarrollo de su investigación. Ojo con este comentario que les voy a hacer. Un problema planteado de modo trivial, confuso y sin claridad puede traer consecuencias muy graves para el desarrollo de su investigación o para que no le aprueben su investigación en el caso de que estén estudiando, ¿cierto? Entonces, es importante que tengan esas indicaciones. Por eso, algunos historiadores, no recuerdo exactamente, creo que era Bachman, inglés, reafirmaba lo que ya he considerado, o lo que han considerado algunos investigadores y teóricos del conocimiento. El planteamiento de un problema de investigación es el componente más importante de un proyecto. La advertencia sobre la necesidad de precisar un problema se debe a que siempre es necesario tener claridad sobre los conceptos utilizados y sobre la manera como vamos a hacer uso de ellos. Para una relación clave es necesario, a mayor delimitación del problema, mayor y mejor claridad conceptual. Pues son los conceptos los que me permiten o nos ayudan a escoger o a determinar la información empírica. En el proyecto hay que evitar el uso de conceptos. Ustedes no pueden utilizar conceptos que generen confusión. Cada concepto o término debe tener un sentido preciso y ser coherente con la problematización del proyecto. Siempre les he dicho a ustedes y les he reiterado casi hasta el cansancio que la lectura de libros y la documentación en una investigación son imprescindibles, inevitables, como se dice ordinariamente. Ustedes deben leer y documentarse para poder hacer un proceso de investigación adecuado. Esta actividad les va a ayudar a plantear una pregunta con un sentido realmente investigativo. Las lecturas continuas que ustedes hacen o deben hacer ayudan a construirles el discurso que justifica la relevancia del problema propuesto. La escogencia de un problema que ustedes han querido hacer induce también a diseñar una propuesta de trabajo metodológica y teórica. Por ejemplo, para la recolección o elaboración de fuentes, el análisis de la información, la base empírica, los presupuestos analíticos, la perspectiva del enfoque e incluso para determinar si desarrollaremos explicaciones cuantitativas y cualitativas. Cualquiera que sea el diseño final, este es determinado por una base empírica o el cúmulo de datos, es decir, por las fuentes de información. Al inicio de la formación disciplinar en investigación es muy frecuente el uso y apropiación de técnicas tradicionales. Los ensayos generalmente evidencian un nivel de comprensión sobre ciertos temas y generalmente se desarrollan discursos descriptivos. Sin embargo, es poca la motivación a la innovación epistemológica. Cuando estoy hablando de la innovación epistemológica, estoy hablando de la aplicación de métodos y fundamentos. Esta situación es comprensible para ustedes a nivel de investigadores que se están iniciando, pero deplorable para los estudiantes de posgrado. Esto no se permite para los estudiantes de posgrado. Sí, por eso la lectura de ustedes es fundamental para poder desarrollar esos conceptos de una manera mucho más clara.
Los estudiantes deben hacer lecturas que les ayuden a identificar los conceptos, las teorías y las hipótesis propuestas hasta el momento por el tema que ustedes quieran investigar. En ciertos casos, cuando se está en la fase de elaboración de un proyecto y se propone un problema de investigación, se plantean, por lo general, hipótesis preliminares. No sé si en este momento tengan alguna pregunta, pero voy a terminar con algunos temitas que me parecen interesantes para que ustedes se los lleven ya para dejarlos descansar de esta tarde de jueves, que ya está llegando al final de nuestra segunda clase. Quisiera conocer también sus conceptos, si tienen algunas inquietudes, si no he tenido la suficiente en algunos puntos. Pero ya casi voy a finalizar para poder abrir ese espacio para que dialoguemos. Me da mucha tristeza que tengamos esta metodología, esta forma de presentar estas charlas, porque lo mejor en metodología es el acercamiento personal con los investigadores, porque se pueden aclarar muchas dudas y precisar algunos términos. Si el estudiante o investigador conoce con propiedad la bibliografía y la documentación, es posible hacer un planteamiento hipotético del proyecto. Por eso les insistió a ustedes mucho. La bibliografía y la documentación es fundamental para desarrollar un trabajo de investigación. En caso de que hay muchos ejemplos, por ejemplo, en los municipios, es posible que no se tenga ese conocimiento y sea arriesgado y peligroso el planteamiento. Las verdaderas hipótesis de trabajo se plantean en el resultado final de investigación. Esto es lo más recomendable. En tal caso, podemos entender que el análisis y la interpretación de los datos que se indujo a plantearlos es importantísimo entenderlas, comprenderlas y que éstas reflejen coherencia y racionalidad en el documento que van a desarrollar. La construcción de un problema se plantea con una revisión historiográfica, un estudio sobre el potencial de las fuentes primarias. En cambio, la hipótesis es la posible respuesta a dicho problema. Es decir, usted ha hecho una revisión historiográfica o un estudio sobre las fuentes que tiene. Con la hipótesis ya es posible la respuesta al problema que ha planteado después de un serio y dedicado proceso de investigación. Yo, de forma concisa, les digo, el tipo de lectura que se haga sobre la literatura y las fuentes existentes dependerá del éxito y el impacto del problema de investigación. En ese sentido, quisiera como concluir mi charla de hoy y doy apertura a algunas preguntas por parte de ustedes. ¿Tienen aquí? Con mucho gusto. No sé si lo hacen por el chat o por el correo. Ustedes dirán ya. A ver. ¿Alguien dice que le meto yo? Algunas preguntas. ¿Les parece? Bueno. A ver. El marco teórico
además de la justificación, tiene que estar relacionado con básicamente los documentos que usted va a utilizar para desarrollar su investigación. Es decir, si usted va a hacer una investigación sobre, pongamos un ejemplo, sobre el municipio de Peque, condiciones ambientales del municipio de Peque. Entonces el marco teórico va a tener que ser los documentos que encuentren en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi relacionados con las características climáticas, topográficas, geográficas de ese municipio. Y además de eso, basados en algunos institutos como las corporaciones regionales, en donde tendrán algunos elementos de información que le permitan desarrollar una investigación sobre una temática particular. Es básicamente esto. ¿Quién es el que me escribió sobre eso? Se me olvidó. Profe, yo, Juan José. Profe, pero en esa primera, pues bien usted, cierto, hay como un orden específico, digamos que anterior, pero no me quería referir al marco teórico, sino al planteamiento del problema. Digamos que hay como un orden como para redactarlo, o qué elementos deberían como ser como importantes a la hora de uno redactar como un planteamiento del problema. Juan José, no me quiero dar a estudiantes porque va a ser el tema de la próxima clase. ¿Sí? Exclusivamente el análisis del listo, profe. Adelantó 3 días, ¿sí? Pero quiero referirme exactamente a la manera como nosotros vamos a desarrollar el objeto de trabajo. De hecho, lo que pasa es que la clase pasada fue un poquito pues, de arranque y en ese sentido quería como basar mi información sobre esta temática que es fundamental para mí. Pero en la próxima clase ya empiezo a hablar sobre lo que es la identificación del problema, que implica realmente el descubrimiento del tema o cuestión que usted quiera abordar, así como los orígenes o los factores que inciden en su existencia. El problema puede ser teórico o práctico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya le tengo algunos ejemplos de historia ambiental, de historia de la revolución de independencia, de unos asuntos sobre historia local y regional. Entonces vamos a tomar esos ejemplos para ir desarrollando, para ir identificando el problema, contextualizarlo y después de eso hacer una delimitación del problema para que ustedes tengan una información bastante completa. ¿De acuerdo? ¿Me perdí? De acuerdo, sí. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, señores, no sé si se presenta otra pregunta o porque se me perdió a mí la imagen de ustedes. No sé por qué. Señores. Qué pena, pero es que la tecnología nos arrolla. Señores, ¿tienen alguna otra inquietud? A ver si acá viene una pregunta. A ver. ¿Se puede plantear como un problema o pregunta por qué el territorio está marcado por la violencia? Sí, señor. De hecho, hay que precisar, ¿sí? Lorena, ¿cierto? Lorena y Yesenia Vargas. Así es, señor. Sí, señor. Bueno, sí. Usted me plantea un problema y ¿por qué el territorio está marcado por la violencia? ¿Quiere que le dé, ¿cómo se llama? El Rejo no es sino... se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama el terrero en Santander? Y en Antioquia, ¿cómo le dicen? El bastoncito ese. Gurriago, Luis.
Aquí hay que ver Surriago, Lorena, con la pregunta. Se la voy a dar. Pues la verdad no sé, así que por favor, me gustaría que me quedara. Lorena, porque vea, hay en su inquietud encuentro algo que vale la pena mejorar. Uno es el territorio. ¿Cuál territorio? ¿Sí? Entonces, hay que ser mucho más preciso. Marcado por violencia. ¿Qué tipo de violencia? Hay diferentes tipos de violencia. ¿En qué sector específico? ¿A qué nivel? Es decir, las preguntas hay que hacerlas con mucho más precisión. ¿Estamos de acuerdo, Lorena? Sí, y pues la cosa es a nivel municipal de mi municipio, que es Urrao, y Claro. ya sería por la época de la violencia en todo el territorio. Bueno, pero ¿cuál es la época de la violencia para usted? Yo la verdad no sé muy bien, ya que apenas estoy llegando. Lorena, me tienes que definir. El espacio, bueno, sí, el espacio que bueno. es Urrao. Que puede ser como mucho más preciso, puede ser la vereda tal o Urrao en general, ¿cierto? La temporalidad, ¿en qué tiempo? ¿Sí? ¿En qué años? Porque yo puedo hablar del problema de violencia en Urrao y digo, ¿será la del 50? ¿O será la del 80? Entonces tengo que precisar. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno. Así es. Bueno, pero la verdad yo solamente me planteé la pregunta, no planteé bien los detalles de la pregunta. Por eso, la pregunta tiene que ser mejor porque cuando tú dices, ¿por qué el territorio está marcado por la violencia? ¿Cómo quedo yo? ¿Me comprendes? ¿Por qué el territorio está marcado por la violencia? Entonces yo digo, ¿está refiriéndose a Antioquia? ¿Está refiriéndose a Colombia? ¿Está refiriéndose a Latinoamérica? ¿Está refiriéndose a un municipio en especial? Y si estoy hablando de que marcado por la violencia, ¿violencia de cuándo? ¿De qué temporalidad? ¿Es la violencia reciente? ¿Es la violencia de la guerra de los 1000 días? ¿Es la violencia de los años 50? Entonces había que precisar mucho más. ¿Qué tipo de violencia? ¿Política, social, de indiscriminación? Entonces habría que precisar esos puntos. ¿Estamos de acuerdo, Lorena? Así es, ya estoy más clara con la presentación de la pregunta. Con la formulación de la pregunta. Precisando esos datos. Es decir, con ustedes podemos trabajar los temas sin ningún problema, de manera particular y a través de mi WhatsApp, de mi correo electrónico. A propósito, mi correo es lemosquera49@gmail.com. Con mucho gusto atenderé sus inquietudes particulares. A ver, Daniel Abad me decía, o como El hombre de la rosa de Humberto Eco, otra gran novela histórica, es decir, que se debe hacer un estado de arte de la problemática a investigar. Sí, usted me lo dijo, Daniel, excelente. El Humberto Eco es un excelente novelista, delicioso para leerlo. ¿Quién no se emociona leyendo el hombre de la rosa, el nombre de la rosa? Pero eso es novela histórica. Investigación histórica tiene una contextualización completamente diferente. ¿De acuerdo, Daniel Abad? Bueno, no me respondió. Juan José. Ya hablé con Juan José. Bueno, señores, a ver si... Daniel no tiene audio, ¿sí? Les enviaron a ustedes el correo, ¿cierto? Bueno, cuando se investiga un tema en particular, sería adecuado hacer un estado del arte. Cuando
uno investiga sobre una temática particular, sería adecuado hacer un estado del arte de la problemática de investigar. Mi amigo Daniel, voy a darle su riago otra vez a ustedes. Ya se lo di a la amiga Lorena y a usted le tocó el riago. Le informé desde un principio. Cuando uno desarrolla investigación histórica, lo primero que tiene que realizar es recolección de información básica, primaria, secundaria, para poder ir mejorando la pregunta, problema que va a desarrollar. Y eso, lo que usted dice, es completamente cierto. El arte, el estado del arte, de lo que existe sobre eso, hay que realizarlo para hacer la investigación. Así sea la monografía del municipio de San Jerónimo, ¿cierto? Si yo quiero hacer una investigación con calidad científica, con método científico, tengo que utilizar el estado de arte. Señores, creo que no hay más preguntas. Así pues, a ver, no hay preguntas más. Señores, ha sido un placer haberlos tenido nuevamente en esta charla. Espero que no haya sido tan cansón. Era un poquito pesado para mí esta temática, pero era fundamental reiterarles la importancia de lo que es el proceso de los diferentes procesos de investigación histórica. Que tengan una feliz tarde y los espero el martes a las 4 de la tarde, muy puntuales. Feliz tarde. Profe, muchísimas gracias.